día de hoy le estaremos presentando nuestro trabajo que trata sobre la acción de inconstitucionalidad que promueve la Contraloría General de la República en contra del juicio de amparo promovido por el señor Juan Carlos Flecha, en la cual se dicta las resoluciones siguientes, como ser la SDE número 24 de fecha 8 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado Penal de Garantías número 4, en la cual se resolvió hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos en contra de la Contraloría, y en la cual se decía que debía ser proporcionada toda la información requerida sobre los funcionarios públicos, específicamente autoridades de elección, informe de gastos de todas las instituciones públicas, decano de universidades privadas y altos funcionarios de empresas públicas, en la cual debían de abarcar los datos personales de los mismos, la totalidad de los activos y pasivos, de los ingresos y gastos que deberían de estar especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero. También incluía los datos relativos a sus cónyuges, bajo régimen ganancial de bienes, aún en caso de uniones de hecho, y de los hijos menores entre los años 1998 y 2017. También tenemos la I número 366 de fecha 11 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado Penal de Garantías número 4, en la aclaratoria por el cual se emplaza a la parte demandada por 15 días para proveer dichos datos, así también emanado por el mismo juzgado. El acuerdo y sentencia número 30 de fecha 7 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala, y la aclaratoria del mismo, a través del acuerdo y sentencia número 32 de fecha 15 de junio de 2018, proveniente del mismo tribunal. Y por último, fue impugnada con inconstitucionalidad la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, la cual fue dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la Contraloría General de la República, representada por el abogado César Núñez Alarcón, ataca de inconstitucional las mencionadas resoluciones, en la cual argumentó que es garante obligada de la custodia de las declaraciones juradas de bienes, rentas y activos como pasivos que constituyen el patrimonio documental de las personas, y que solamente en casos específicos y determinados a la ley número 5033/13 podrán hacerse públicas dichos contenidos. Por lo tanto, a las argumentaciones esgrimidas por el representante de la Contraloría, pretendía que sean declaradas inconstitucionales las resoluciones emanadas en consecuencia al juicio de amparo promovida por el señor Juan Carlos, llegando así por último a analizar el acuerdo y sentencia número 11 de fecha 11 de junio de 2020 y los fundamentos de los respectivos votos de los ministros y magistrados abogados, como ser el ministro Alberto Joaquín Martínez Simón, ministro Manuel de Jesús Candia, magistrado Marcos Riera Hunter, ministro Eugenio Jiménez Rolón, la ministra María Carolina Llanes y la magistrada María Mercedes Bougemini Palumbo en dicho acuerdo, como así también haciendo uso del principio constitucional plasmado en el artículo 256 de nuestra Constitución, la cual nos permite expresar nuestras apreciaciones de los mismos en el presente caso. A continuación, mis compañeros les estarán hablando sobre el análisis de cada uno de estos ministros, las cuales estarán representadas por el alumno abogado Néstor Ariel Ortega, sobre el análisis del voto del ministro Alberto Martínez Simón. Seguidamente, el análisis del voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia por la alumna abogada Laura Analía Pérez Dávalos. El análisis del voto del magistrado Marcos Riera Hunter por la quien les habla Raquel Salinas. El análisis del voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón por el alumno abogado Edgar Prieto Mesa. El análisis del voto de la ministra Carolina Llanes por el alumno abogado Francisco Méndez, y por último, el análisis de voto de la magistrada María Mercedes Palumbo por la alumna Dorian Ariane Portillo. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos los que están asistiendo al presente video. Me corresponde analizar
el voto emitido por el ministro, el doctor Alberto Martínez Simón, con respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en base a la normativa prevista en la Constitución Nacional, en su artículo 36 y la Ley 5033/13, manifestando cuando sigue que una acordada, específicamente la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015, dictada por la Corte, es de rango inferior y no podría ser aplicable al caso concreto. Por otro lado, el doctor Alberto Martínez Simón fundamentó su voto en forma fáctica y jurídica, aplicando la congruencia y el alcance de la interpretación de las normas jurídicas aplicables a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General, específicamente invocando el artículo 28 de la Constitución Nacional, el derecho de las personas de recibir información veraz sin demostrar interés legal o legítimo. Y por otro lado, invocando el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, que habla sobre el acceso a la información pública. En este sentido, esta presentación considera que el doctor Alberto Martínez Simón, en sus fundamentaciones jurídicas y su interpretación fáctica de los hechos, consiste en aplicar congruentemente las normas establecidas en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Paraguay. Por lo que esta presentación considera que el voto emitido por el doctor corresponde a derecho y no viola la Constitución Nacional ni los tratados internacionales ratificados por el Paraguay. Y en lo personal estoy totalmente de acuerdo con el doctor en la fundamentación jurídica hecha en este caso concreto contra la Contraloría General de la República por carecer de fundamentos jurídicos y por querer sobrepasar lo que establece la Constitución Nacional, que establece el interés general prevalece sobre el interés individual. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo soy la abogada Laura Analía Pérez Dávalos y estaré dando mi opinión sobre la postura sostenida por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien rechazó la presente acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República y por la efectividad de la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y renta de todos los funcionarios públicos. En la fundamentación de su voto sostiene que al disponer que se provea la información sobre las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios no pueden ser considerados como contrarios a la Constitución, pues se ajusta a los principios de un Estado republicano y democrático. Y estoy totalmente de acuerdo, como bien mencionó el artículo 28 de la Constitución, que perceptúa sobre derecho a informarse. Se entiende que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública. Estamos estableciendo como premisa que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su ciudadanía, que es el sustento básico de la democracia. El acceso a la información es una herramienta clave para fomentar mayor eficiencia y eficacia en las acciones del Estado, especialmente en el manejo de recursos públicos, que es esencial para la transparencia de sus operaciones. Asimismo, promueve mayor responsabilidad en el respeto y promoción de los derechos individuales, así como una mejor atención a las necesidades y demandas públicas. Todo esto constituye la consolidación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Hay una parte de su fundamentación que dice textualmente: considero que toda conducta del funcionario debe estar expuesta al público, porque toda conducta del funcionario interesa a la ciudadanía para el control de su actuación. Bueno,
Cabe destacar la importancia del control ciudadano en las actividades patrimoniales de funcionarios públicos para evitar el enriquecimiento indebido de los mismos mediante la malversación del dinero público o uso indebido de las influencias propias. El acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción, una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico y social de cada país, ya que permite implementar el control público en la mayoría de los actos de gobierno y promueve una mayor transparencia, haciendo posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público. Desde mi punto de vista, la postura del ministro se ajusta a derecho. Ha aplicado correctamente los artículos constitucionales y legales invocados en el fundamento de su voto, las cuales son el artículo 1 y artículo 28 de la Constitución Nacional, mientras que la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, que reglamenta el acceso a la información pública, que permite a la ciudadanía en general el acceso pleno a la información. Por estos fundamentos es mi opinión que el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia ha fundado adecuadamente su voto. Muchas gracias. Por otra parte, y sin dejar de mencionar también que el ministro manifiesta que tampoco se ha violado la ley número 5003/13 en su artículo 3, inciso 5, entendiendo él que dicha ley se encuentra derogada tácitamente por la ley número 5282/14 y la cual fue reglamentada por el decreto número 4064/15, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7 del Código Civil. Cabe resaltar también que existe una incompatibilidad total o parcial entre ambas normas, pero dichas leyes han entrado en vigencia en distinto tiempo. Por lo que la ley posterior, la ley número 5282/14, deroga implícitamente a la anterior, que sería la ley número 5003/13 en su artículo 3, inciso 5. Y en ese sentido se debe tener en cuenta que la ley 5282/14, que establece dos extremos, que serían que la Contraloría es calificada legalmente como fuente y como información pública, los datos de personas físicas que revelan, estimen su situación patrimonial pueden ser publicados cuando consten en las fuentes públicas de información. Y por último, el ministro concluye que hace referencia a la norma aplicable al caso, en estudio que se haya integrado por las disposiciones de la ley 5280. En mi opinión, el ministro Marco Riera Hunter aplicó correctamente las normas constitucionales y legales invocadas, teniendo en cuenta que el mismo ha analizado desde la supremacía de la Constitución Nacional hasta las leyes inferiores y argumentando cada aplicación de la ley en la presente acción de inconstitucionalidad. También el mismo ha abarcado ampliamente las legislaciones a ser aplicadas en la materia de estudio y partió de la Constitución, prosiguiendo así con las leyes como la Ley 5082 y la acordada 1005/95, así fundamentó en base a las leyes el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteado por la acordada número 1005/95 y las sentencias judiciales cuya justificación resulta íntegra y muy precisa acerca de todos los puntos analizados. Igualmente se ha expedido en relación a los juzgados que incurrieron en un error injudicando, lo cual significa que se han expedido sobre una cuestión que no se ha peticionado por el accionante del amparo e incurriendo en un procedimiento de ultrapetita. Altísimo señor ministro, doctor Eugenio Jiménez Rolón, ha aplicado en forma correcta la norma legal correspondiente al caso concreto, debido a que el mismo ha hecho una profunda labor de análisis para obtener la conectividad de las normas inferiores y los principios consagrados en la Constitución Nacional. Fundo mi opinión esencialmente en el análisis sobre la naturaleza de la información requerida en la acción de amparo promovida por el señor Lescano Flecha. En ese sentido,
Dicha información se subsume al artículo 28 de la Constitución Nacional, que en el párrafo segundo establece: las fuentes públicas de información son libres para todos. En ese sentido queda absolutamente claro que la ley 5282/14 reglamenta el mencionado artículo de la Constitución, y a la par que la mencionada Ley de Acceso a la Información en su artículo 2, numeral 1 cita: fuentes públicas son los siguientes organismos. Y en su inciso E establece claramente como fuente pública a la Contraloría General. Además, es muy oportuno destacar que el deponente ha argumentado que la acordada 1005 del 2014 se contrapone a la ley 5033 del 2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, siendo que las declaraciones juradas no contienen información sensible amparadas por el secreto bancario. A modo de concluir, me parece sumamente importante resaltar la acotación que el señor ministro hace de la acción de inconstitucionalidad. Esta no debe confundirse como tercera instancia, ya que solamente debe limitarse a si una sentencia o una resolución viola los principios consagrados en nuestra ley. Me parece muy oportuna esta postura, debido a que frecuentemente se presentan casos de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte de Justicia. Debo decir que estoy de acuerdo con el voto de rechazo de la ministra María Carolina Llanes Ocampo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, ya que no existieron violaciones de los preceptos constitucionales y que la postura de la misma se basó plenamente en las leyes que dan cumplimiento al acceso de la información pública, que cualquier ciudadano puede acceder a la información de los funcionarios públicos, siempre que tales informaciones no tengan carácter secreto. La misma no ha señalado ninguna doctrina ni ha citado ningún jurisconsulto en especial, ya que la misma se basó en la acordada 1005/15, dictada por la Corte Suprema de Justicia el 21 de septiembre de 2015, por la cual se establecen los procedimientos para las acciones judiciales derivadas de la Ley 5282 del año 2014, como así también en la Ley 5189/14, la cual exige al Estado de hacer público la información acerca de los funcionarios públicos. Análisis del voto de la magistrada María Mercedes Bungemini Palumbo del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020. Según la magistrada María Mercedes Bungemini, ha analizado el planteamiento de la inconstitucionalidad de un acuerdo y sentencia en el marco de un procedimiento de una acción de amparo, con el fin de requerir y obtener información pública amparada en la ley número 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Dice que la inconstitucionalidad se muestra desde el fallo que ha dado lugar al amparo promovido para el acceso a la información, como indirectamente a la acordada número 1005/2015, que reglamenta el procedimiento judicializado para el requerimiento de la información pública, que según ella también fue impugnada en cuanto a su constitucionalidad. También hace una crítica que la Contraloría General de la República no ha disputado ni discutido en su momento la vía que se ha empleado en la tramitación y resolución de la litis, ¿verdad?, originada en el pedido de información incoado contra dicha entidad del Estado. Alega también que la misma ha consentido plenamente el trámite que se le dio al juicio de amparo,
y que recientemente ahora se siente agraviado y está incurriendo a la acción de inconstitucionalidad. Además, sigue diciendo que al no haberse opuesto en su momento, carece de interés en cuestionar dicha constitucionalidad a la citada acordada. Manifiesta que la vía correcta para incoar un pedido de información pública denegada por la entidad o órgano o reparticiones públicas es precisamente el amparo constitucional, citando una jurisprudencia del acuerdo y sentencia número 51 de fecha 2 de mayo de 2008, donde el órgano jurisdiccional se había pronunciado por primera vez en el pedido de acceso a la información pública, ¿verdad? Haciendo lugar al amparo y otorgando al mismo que aún así se atacara la inconstitucionalidad de la acordada, careciera de transparencia por no ser la vía y que el conducto correspondiente es el amparo, que es una garantía constitucional para hacer valer derechos constitucionales ilegítimamente conculcados por una autoridad o por un particular. Que por la urgencia del caso no puede transitar la vía de un juicio recorriente. La vía del amparo es residual en el sentido de que se requiere que no exista un medio idóneo capaz de entender satisfactoriamente los derechos constitucionales que están en juego o que se reputan lesionados. Trayendo a destacar también el artículo 134 de la Constitución Nacional. Esta magistrada sostiene en su argumento que si bien el derecho a la información, que es el artículo 28 de la Constitución Nacional, es sin duda alguna un derecho fundamental, tutelado por nuestra Constitución. Sin embargo, dice que no es pertinente sostener que el requerimiento de información pública carezca de urgencia y por ende la vía judicial es la forma que nosotros los comunes debemos procurar coactivamente su otorgamiento a través del amparo. Y llamativamente cita los derechos humanos fundamentales de la ONU, mencionando que el derecho a la información es parte integrante del derecho a la libertad de expresión y que ambos son pilares fundamentales de la democracia y de todos los otros derechos y libertades, que el derecho a la información contribuye decisivamente a promover la autonomía de una población y fortalece la confianza cívica. Además, cita aún más una serie de derechos que habla sobre el acceso a la información pública. Sin embargo, al final vota en disidencia, entrando en una total contradicción en lo que estaba usando como base de sus argumentaciones, obviando totalmente esos derechos fundamentales que había mencionado previamente. A mi parecer, incurrió en un error incogitando, interpretando de forma incongruente algunas normas entre sí y con ciertos intereses creados que también le afecta como funcionaria del Estado y no querer ventilar ciertos datos e informaciones a los demás comunes. Y finalmente, luego de las evaluaciones correspondientes realizadas por mis compañeros, llegamos a la conclusión de que las normas mencionadas en la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia por la Contraloría General de la República, la mayoría de los integrantes de este grupo concluye que ni una de las garantías constitucionales mencionadas por la parte del autor de la acción ha sido debidamente fundada y probada como corresponde. También que las pretensiones planteadas han sido consideradas improcedentes conforme a derecho, por ejemplo, con relación a la acordada 1005/15, en la cual el accionante debió plantear la exención de inconstitucionalidad ya en el proceso de amparo. Y también al no hacerlo, la cuestión ya no cabía ser planteada en la acción de inconstitucionalidad y que únicamente por no estar de acuerdo el accionante con la sentencia dictada por los órganos inferiores no corresponde el planteamiento de arbitrariedad en el contenido de los fallos. También los razonamientos fácticos y argumentativos de los señores ministros de la Corte que han sido fehacientemente comprobados, por lo cual nos encontramos con una sentencia basada en hechos planteados y basados en normativas aplicables
así como también debidamente fundados en la Constitución y las leyes reglamentarias de las mismas. Y por tanto consideramos el grupo que los fallos no han sido violarios a las garantías mencionadas por el accionante, como así también que no ha existido una contradicción entre las garantías constitucionales y las leyes reglamentadas aplicadas, lo que se ha aprobado la inconstitucionalidad de los fallos por parte de los magistrados inferiores y que por los tales motivos la acción fue acertadamente rechazada. Muchas gracias por todo y espero que les guste.